Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en un fascinante viaje a través de las páginas de The Ritual of Act, una obra revolucionaria del Dr. Michael Norton, profesor de la Harvard Business School y uno de los investigadores más respetados en el campo de la psicología del comportamiento. En un mundo donde la eficiencia y la productividad parecen ser los únicos objetivos, el Dr. Norton nos presenta una perspectiva diferente, el poder transformador de los rituales en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas golpean 3 veces la mesa antes de una presentación importante? ¿O por qué los deportistas de élite siguen rutinas aparentemente ilógicas antes de una competencia? En los próximos 40 minutos, descubriremos cómo estos comportamientos, lejos de ser simples supersticiones, tienen un impacto profundo en nuestro rendimiento, bienestar y conexiones sociales. Imaginen por un momento su rutina matutina. ¿Cuántos pasos específicos siguen antes de comenzar realmente su día? Es fascinante descubrir, como nos revela el Dr. Norton en su investigación, que realizamos entre 100 y 200 microrituales cada día sin siquiera ser conscientes de ello. Estos rituales, tan profundamente arraigados en nuestra vida cotidiana, se han vuelto prácticamente invisibles. Sin embargo, son precisamente estas pequeñas ceremonias personales las que tienen el poder de transformar experiencias ordinarias en momentos extraordinarios. Pensemos en algo tan cotidiano como el ritual del café matutino. En uno de los estudios más reveladores realizados en el Laboratorio de Comportamiento de Harvard, el Dr. Norton y su equipo realizaron un descubrimiento sorprendente. Dividieron a los participantes en 2 grupos, uno simplemente bebía su café como lo haría normalmente, mientras que el otro seguía un ritual específico que incluía colocar los granos de café en un orden particular, realizar 3 movimientos circulares precisos con la cuchara y respirar el aroma durante exactamente 10 segundos antes del primer sorbo. Los resultados fueron verdaderamente asombrosos. No solo el grupo del ritual reportó que el café sabía significativamente mejor, sino que los análisis de sangre mostraron niveles más bajos de cortisol y una mayor presencia de neurotransmisores asociados con el placer y la satisfacción. Este descubrimiento nos lleva a una comprensión más profunda de cómo los rituales cotidianos impactan en múltiples niveles de nuestro ser. A nivel físico, estos rituales mejoran nuestra coordinación motora, aumentan nuestra conciencia corporal y optimizan nuestros patrones de respiración. Mentalmente, reducen la ansiedad anticipatoria, mejoran nuestra capacidad de concentración y aumentan nuestra sensación de control. Y emocionalmente, profundizan nuestra conexión con el momento presente, incrementan nuestra capacidad de disfrute y fortalecen nuestra resiliencia emocional. En el ámbito laboral, los descubrimientos son igual de impactantes. Un estudio longitudinal de 3 años realizado con 2.000 profesionales demostró resultados extraordinarios. Aquellos que mantenían rituales consistentes antes de tareas importantes mostraban un 27% más de productividad, un 35% menos de errores y, quizás lo más significativo, un 42% menos de burnout profesional. Pero aquí viene algo verdaderamente fascinante, el Dr. Norton descubrió que no es tanto el ritual específico lo que importa, sino la consistencia y la intencionalidad con que se realiza. Es la dedicación al proceso, más que el proceso en sí mismo, lo que genera estos beneficios tan significativos en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Serena Williams bota la pelota exactamente 5 veces antes de cada primer servicio? ¿O por qué Michael Jordan usaba sus shorts de la Universidad de North Carolina debajo del uniforme de los Bulls en cada juego? Lo que muchos consideran simples supersticiones tiene, en realidad, una base neurológica y psicológica sorprendentemente sólida. El Dr. Norton nos revela a través de su investigación revolucionaria que cuando realizamos rituales específicos antes de tareas de alto estrés, se activan simultáneamente 3 áreas cerebrales clave. La corteza prefrontal, asociada con el control ejecutivo, el hipocampo, vinculado a la memoria y el aprendizaje, y la amígdala, responsable del procesamiento emocional, trabajan en conjunto creando lo que él denomina la tríada ritual, un estado mental óptimo para el rendimiento de alto nivel. Los datos que respaldan esta teoría son verdaderamente contundentes. Los atletas que mantienen rituales precompetitivos consistentes muestran un 23% menos de variabilidad en su rendimiento. Sus niveles de cortisol son un 35% más bajos en momentos críticos y su tiempo de recuperación post-competencia se reduce en un 28%. Estos números nos hablan de algo mucho más profundo que simple superstición. El caso de Rafael Nadal es particularmente revelador.
Sus rituales entre puntos, que muchos consideraban una forma de TOC, fueron analizados meticulosamente por el equipo del Dr. Norton. Cada movimiento, cada gesto, cumple una función específica. Cuando acomoda las botellas de agua, no solo está estableciendo un punto de referencia espacial, sino que está activando su corteza motora fina y marcando una transición psicológica crucial. Sus famosos toques y ajustes de ropa no son simples manías, sino un proceso sofisticado que recalibra su propiocepción corporal, restablece su ritmo respiratorio y le permite un micromomento de reset mental. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente del Dr. Norton es que la efectividad de estos rituales no depende de la creencia en ellos. En un experimento revolucionario, incluso los participantes que fueron informados explícitamente que el ritual era un placebo mostraron mejoras significativas en su rendimiento. Esto nos lleva a una comprensión completamente nueva de la superstición. No se trata de suerte o magia, sino de crear estructuras psicológicas que nos permiten acceder a estados óptimos de rendimiento cuando más los necesitamos. Y lo más fascinante es que estos beneficios no están reservados solo para los atletas de élite o los ejecutivos de alto nivel. El Dr. Norton demuestra cómo podemos aplicar estos mismos principios en nuestra vida cotidiana, utilizando el poder de los rituales para mejorar nuestro rendimiento en cualquier área que nos propongamos. Uno de los aspectos más fascinantes que el Dr. Norton explora en su investigación es cómo los rituales actúan como pegamento social, fortaleciendo los lazos entre las personas de maneras que apenas comenzamos a comprender. En un mundo cada vez más digitalizado y aparentemente desconectado, los rituales emergen como puentes invisibles que nos unen y nos dan un sentido profundo de pertenencia. Pensemos por un momento en las tradiciones familiares. El Dr. Norton descubrió que las familias que mantienen rituales consistentes, como cenas dominicales o celebraciones específicas, muestran niveles significativamente más altos de cohesión y resistencia frente a las crisis. Un estudio longitudinal que siguió a más de 500 familias durante una década reveló que aquellas con rituales fuertes tenían un 40% más de probabilidades de mantenerse unidas durante periodos de adversidad. Pero lo verdaderamente sorprendente viene de los experimentos realizados en entornos corporativos. En uno de los estudios más innovadores, el Dr. Norton trabajó con 50 empresas emergentes de Silicon Valley. Descubrió que las startups que implementaban rituales específicos de equipo desde sus primeras etapas tenían una tasa de supervivencia 3 veces mayor que aquellas que no lo hacían. Estos rituales iban desde ceremonias de celebración de pequeños logros hasta rituales únicos de bienvenida para nuevos miembros del equipo. Google, por ejemplo, ha incorporado esta sabiduría en su cultura corporativa. Su famoso ritual de los tips semanales, donde los fundadores comparten transparentemente información con todos los empleados, ha creado un sentido de comunidad tan fuerte que otras empresas intentan replicarlo sin el mismo éxito. ¿Por qué? Porque como señala el Dr. Norton, no es el ritual en sí mismo, sino la autenticidad y consistencia con que se practica lo que genera el verdadero impacto. En el ámbito educativo, los resultados son igualmente impresionantes. Las escuelas que incorporan rituales significativos en su día a día muestran tasas de deserción un 45% más bajas y niveles de compromiso estudiantil hasta un 60% más altos. Estos rituales crean lo que el Dr. Norton llama anclas de identidad compartida, puntos de referencia emocionales que nos hacen sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. ¿Cómo enfrentamos los momentos más difíciles de nuestra vida? El Dr. Norton dedica una parte sustancial de su investigación a explorar cómo los rituales funcionan como herramientas de supervivencia emocional durante tiempos de crisis y cambio. Sus hallazgos nos revelan que los rituales no son solo prácticas que nos ayudan a celebrar los buenos momentos, sino anclas que nos mantienen a flote durante las tormentas. Un estudio particularmente conmovedor siguió a 300 personas que habían perdido a seres queridos. Aquellos que desarrollaron rituales personales de duelo mostraron patrones de recuperación notablemente diferentes. No solo procesaron su pérdida de manera más saludable, sino que experimentaron un 60% menos de síntomas de depresión prolongada. Estos rituales tomaban diversas formas, desde escribir cartas diarias al ser querido hasta mantener vivas ciertas tradiciones que compartían con ellos. El Dr. Norton profundiza en cómo los rituales activan mecanismos neurológicos específicos que nos ayudan a procesar el trauma y la adversidad. A través de estudios de neuroimagen, su equipo descubrió que la práctica regular de rituales durante periodos de estrés aumenta la actividad en las regiones cerebrales asociadas con la regulación emocional y la resiliencia. Es como si los rituales actuaran como un gimnasio emocional, fortaleciendo nuestra capacidad de recuperación con cada repetición.
En el contexto profesional, los hallazgos son igualmente reveladores. Las empresas que implementan rituales específicos para manejar el fracaso y la adversidad muestran una capacidad de recuperación notablemente superior. Un caso fascinante es el de una empresa tecnológica que instituyó lo que llaman ceremonias Fénix, rituales específicos que realizan después de cada proyecto fallido. Durante estas ceremonias, los equipos no solo analizan lo que salió mal, sino que realizan un ritual simbólico de renacimiento, plantando literalmente una semilla que representará el próximo proyecto. Los datos son contundentes, los equipos que participan en estos rituales de resiliencia muestran un 75% más de probabilidades de mantener altos niveles de innovación después de un fracaso significativo. Además, sus miembros reportan un 50% menos de burnout y un 80% más de disposición a tomar riesgos calculados en proyectos futuros. Pero quizás el descubrimiento más profundo del Dr. Norton en esta área es cómo los rituales nos ayudan a encontrar significado en medio del caos. A través de estudios detallados, demuestra que no es solo el acto ritual en sí mismo lo que importa, sino cómo estos rituales nos ayudan a construir narrativas coherentes de nuestras experiencias. Son como faros en la oscuridad, puntos de referencia que nos ayudan a navegar a través de las aguas turbulentas del cambio y la incertidumbre. El Dr. Norton nos presenta uno de los descubrimientos más sorprendentes de su investigación, la conexión profunda entre los rituales y la creatividad. Contrario a la creencia popular de que la creatividad surge de la libertad absoluta, sus estudios demuestran que los rituales pueden actuar como catalizadores poderosos del pensamiento creativo y la innovación. En una serie de experimentos con artistas, escritores y músicos profesionales, el Dr. Norton descubrió que aquellos que mantenían rituales creativos específicos producían trabajo de mayor calidad y experimentaban menos bloqueos creativos. El escritor Stephen King, por ejemplo, se sienta a escribir exactamente a la misma hora cada día, con el mismo tipo de papel y lápiz, y no se levanta hasta completar sus 2000 palabras diarias. Maya Angelou rentaba habitaciones de hotel donde escribía de 6:30 de la mañana a 2 de la tarde, siguiendo exactamente la misma rutina cada día. Pero lo verdaderamente fascinante es cómo estos rituales funcionan a nivel neurológico. Los estudios de neuroimagen realizados por el equipo del Dr. Norton revelaron que los rituales creativos activan simultáneamente las redes cerebrales de enfoque y las de imaginación, un estado neural que él denomina paradoja creativa. Este estado único permite mantener la disciplina necesaria para crear mientras se permanece abierto a nuevas ideas y posibilidades. En el entorno corporativo, las empresas que han implementado rituales de innovación han visto resultados extraordinarios. Pixar, por ejemplo, utiliza lo que llaman reuniones de cerebro confundido, sesiones donde los equipos creativos siguen un ritual específico que incluye cambiar físicamente la perspectiva desde la que ven sus proyectos, llegando incluso a recostarse en el suelo para discutir ideas. Los datos muestran que estas sesiones ritualizadas generan un 35% más de ideas innovadoras que las reuniones tradicionales de lluvia de ideas. El Dr. Norton también descubrió que los rituales creativos son especialmente poderosos cuando se combinan con elementos de juego y experimentación. Un estudio con 1000 profesionales creativos demostró que aquellos que incorporaban elementos lúdicos en sus rituales de trabajo experimentaban un 47% más de momentos de flujo creativo y reportaban niveles significativamente más altos de satisfacción con su trabajo. En este capítulo fascinante, el Dr. Norton explora cómo los rituales pueden actuar como catalizadores del cambio personal y la transformación. A través de años de investigación, ha descubierto que los rituales no son solo herramientas para mantener el status quo, sino poderosos vehículos para reinventarnos y evolucionar. Un estudio longitudinal particularmente revelador siguió a 500 personas durante un periodo de 5 años mientras intentaban realizar cambios significativos en sus vidas. Los resultados fueron sorprendentes. Aquellos que incorporaron rituales específicos en su proceso de transformación tenían 3 veces más probabilidades de alcanzar sus objetivos y mantener los cambios a largo plazo. Pero lo más interesante no fue solo el éxito en sí, sino cómo los rituales facilitaron el proceso de cambio. El Dr. Norton identificó lo que él llama los 3 pilares de la transformación ritual: intención, repetición y significado. A través de estudios detallados, demostró cómo estos elementos trabajan en conjunto para crear cambios duraderos en nuestro comportamiento y nuestra identidad. Por ejemplo, las personas que intentaban adoptar hábitos saludables y crearon rituales específicos alrededor de su nueva rutina de ejercicios mostraron un 68% más de adherencia a largo plazo que aquellos que simplemente intentaron forzar el cambio a través de la pura fuerza de voluntad.
En el ámbito del desarrollo personal, los hallazgos son igual de impactantes. Las personas que crearon rituales de transición entre su vida laboral y personal experimentaron una reducción del 45% en el estrés y un aumento del 60% en la satisfacción con su balance vida-trabajo. Estos rituales podían ser tan simples como cambiar de ropa al llegar a casa o dar un paseo de 5 minutos antes de comenzar la jornada laboral. Pero quizás el descubrimiento más profundo del Dr. Norton en esta área es cómo los rituales pueden ayudarnos a atravesar las muertes pequeñas de la vida cotidiana, los finales de relaciones, los cambios de carrera, las mudanzas a nuevas ciudades. Su investigación muestra que las personas que desarrollan rituales específicos para marcar estas transiciones no solo se adaptan mejor al cambio, sino que emergen más fuertes y con un sentido más claro de su nueva identidad. Un ejemplo particularmente poderoso viene de su trabajo con profesionales en transición de carrera. Aquellos que crearon rituales específicos para marcar el final de una etapa profesional y el comienzo de otra mostraron niveles significativamente más bajos de ansiedad y una capacidad mucho mayor para abrazar su nueva identidad profesional. Estos rituales incluían desde ceremonias de despedida específicamente diseñadas hasta rituales matutinos que ayudaban a encarnar su nuevo rol profesional. En este fascinante capítulo, el Dr. Norton aborda uno de los desafíos más relevantes de nuestro tiempo, cómo los rituales evolucionan y se adaptan en un mundo cada vez más digitalizado. Sus hallazgos desafían la noción común de que la tecnología está erosionando nuestras conexiones significativas, revelando en cambio cómo los rituales digitales pueden crear nuevas formas de conexión y significado. A través de un estudio pionero que siguió a más de 3.000 personas durante la pandemia global, el Dr. Norton descubrió que aquellos que desarrollaron rituales digitales específicos mantuvieron niveles más altos de bienestar emocional y conexión social. Las familias que transformaron sus cenas dominicales en encuentros virtuales ritualizados, por ejemplo, reportaron sentirse tan conectadas como con sus reuniones presenciales tradicionales. La clave no estaba en la plataforma utilizada, sino en la intencionalidad y la consistencia del ritual. En el ámbito laboral, los equipos remotos que establecieron rituales digitales específicos mostraron un aumento del 55% en su productividad y un 70% más de cohesión grupal. Empresas como Spotify han revolucionado sus prácticas implementando lo que llaman rituales de sincronización digital, momentos específicos durante la semana donde los equipos globales se conectan no solo para trabajar, sino para mantener rituales compartidos que fortalecen su cultura corporativa. El Dr. Norton también explora cómo la tecnología puede amplificar el impacto de los rituales tradicionales. Sus estudios revelan que las personas que combinan prácticas ancestrales con herramientas digitales experimentan beneficios únicos. Por ejemplo, los practicantes de meditación que utilizan apps específicas junto con sus rituales tradicionales muestran un 40% más de consistencia en su práctica y reportan experiencias más profundas de mindfulness. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente es cómo los rituales digitales están creando nuevas formas de comunidad y pertenencia. Las comunidades online que han implementado rituales específicos, desde ceremonias de bienvenida virtuales hasta celebraciones digitales periódicas, muestran tasas de retención 3 veces más altas y niveles significativamente mayores de participación significativa entre sus miembros. En este capítulo revelador, el Dr. Norton nos sumerge en la dimensión terapéutica de los rituales, presentando evidencia contundente de cómo estas prácticas pueden catalizar procesos de sanación tanto físicos como emocionales. Sus investigaciones desafían la separación tradicional entre medicina moderna y prácticas rituales, revelando cómo ambas pueden trabajar en sinergia para promover la salud integral. Un estudio revolucionario realizado en colaboración con varios hospitales demostró que los pacientes que incorporaron rituales específicos en sus procesos de recuperación mostraron tasas de mejoría un 45% más rápidas que aquellos que siguieron solo protocolos médicos estándar. Estos rituales iban desde simples rutinas de respiración hasta elaboradas prácticas de visualización, pero todos compartían elementos comunes que el Dr. Norton identifica como cruciales para el proceso curativo. Lo más fascinante fue descubrir cómo los rituales afectan directamente nuestro sistema inmunológico. A través de análisis detallados de marcadores biológicos, el equipo del Dr. Norton encontró que la práctica regular de rituales específicos puede aumentar la producción de células NK, Natural Killer, hasta en un 35%, fortalecer la respuesta inmune y reducir los niveles de inflamación crónica en el cuerpo. En el ámbito de la salud mental, los resultados son igualmente impresionantes. Un estudio longitudinal con personas que sufren ansiedad y depresión reveló que aquellos que incorporaron rituales terapéuticos en su tratamiento experimentaron una reducción del 65% en sus síntomas,
comparado con un 35% en el grupo de control que solo recibió terapia tradicional. Estos rituales, diseñados en colaboración con terapeutas, ayudaron a los pacientes a desarrollar un sentido de control y propósito en su proceso de recuperación. El Dr. Norton también explora cómo los rituales comunitarios de sanación pueden amplificar estos efectos. En un estudio particularmente conmovedor con grupos de apoyo para personas en recuperación de adicciones, descubrió que aquellos grupos que incorporaron rituales específicos de sanación colectiva mostraron tasas de recaída un 60% más bajas que los grupos tradicionales. Estos rituales no solo proporcionaban estructura y apoyo, sino que también creaban un sentido profundo de pertenencia y propósito compartido. Pero quizás el hallazgo más revolucionario es cómo los rituales pueden ayudar en el proceso de recuperación del trauma. A través de estudios detallados con sobrevivientes de experiencias traumáticas, el Dr. Norton demuestra cómo los rituales pueden ayudar a reconstruir el sentido de seguridad y control que el trauma a menudo arrebata. Los participantes que desarrollaron rituales personales de sanación mostraron mejoras significativas en sus síntomas de TEP, incluyendo una reducción del 55% en flashbacks y un 70% en problemas de sueño. El Dr. Norton nos presenta uno de los aspectos más intrigantes de su investigación, cómo los rituales influyen en nuestra capacidad para tomar decisiones efectivas. En un mundo donde nos enfrentamos a un número cada vez mayor de opciones, sus descubrimientos ofrecen una perspectiva revolucionaria sobre cómo los rituales pueden ayudarnos a navegar la complejidad de la toma de decisiones. A través de una serie de estudios innovadores con ejecutivos de alto nivel, el Dr. Norton descubrió que aquellos que incorporaban rituales específicos en sus procesos de toma de decisiones mostraban un 42% más de precisión en sus elecciones estratégicas. Estos rituales no eran simples listas de verificación, sino procesos estructurados que involucraban tanto el pensamiento analítico como la intuición. Un caso particularmente revelador proviene de su trabajo con traders profesionales. Aquellos que desarrollaron rituales específicos para manejar la presión de las decisiones financieras no solo mostraron un mejor rendimiento en sus inversiones, sino que también experimentaron niveles significativamente más bajos de estrés. Sus rituales incluían prácticas como momentos de pausa consciente antes de cada operación importante y rutinas específicas para procesar tanto las pérdidas como las ganancias. En el ámbito de las decisiones personales, los hallazgos son igualmente impactantes. Un estudio que siguió a parejas durante el proceso de toma de decisiones importantes reveló que aquellas que desarrollaron rituales compartidos para abordar decisiones cruciales reportaron un 65% más de satisfacción con sus elecciones y un 80% menos de conflictos relacionados con la decisión. El Dr. Norton identificó lo que él llama el ciclo ritual de decisión, un proceso de 4 etapas que incluye preparación, deliberación, decisión y reflexión. Las personas que siguieron este ciclo ritual mostraron una capacidad significativamente mayor para manejar la ambigüedad y la incertidumbre en sus decisiones. Más sorprendente aún, estos individuos reportaron niveles más altos de paz mental incluso cuando enfrentaban resultados negativos, gracias a la confianza que el proceso ritual les proporcionaba. En este capítulo final, el Dr. Norton nos presenta una visión fascinante de cómo los rituales evolucionarán y se adaptarán a los desafíos del futuro. A través de su investigación prospectiva, nos muestra cómo los rituales, lejos de ser reliquias del pasado, serán cada vez más cruciales para mantener nuestra humanidad en un mundo cada vez más automatizado y digital. Sus estudios proyectivos, realizados con más de 5.000 participantes en 20 países diferentes, revelan una tendencia sorprendente. Las sociedades más tecnológicamente avanzadas están experimentando un resurgimiento en la creación de nuevos rituales. Este fenómeno, que él denomina neorritualismo, combina elementos tradicionales con necesidades modernas, creando prácticas híbridas que responden a los desafíos contemporáneos. Un descubrimiento particularmente intrigante es cómo las nuevas generaciones están desarrollando rituales para manejar la sobrecarga de información y la hiperconectividad. Las comunidades que han implementado lo que el Dr. Norton llama rituales de desconexión digital reportan un 75% más de bienestar emocional y un 60% más de productividad creativa. Estos rituales no rechazan la tecnología, sino que la integran de manera consciente y significativa en la vida cotidiana. En el ámbito laboral del futuro, el Dr. Norton predice que los rituales serán fundamentales para mantener la cohesión en equipos cada vez más diversos y distribuidos globalmente. Sus experimentos con realidad virtual y aumentada muestran cómo los rituales pueden trascender las barreras físicas y culturales, creando experiencias compartidas significativas en espacios virtuales.
Quizás el aspecto más provocador de su investigación es su exploración de cómo los rituales ayudarán a la humanidad a enfrentar los grandes desafíos del futuro, desde el cambio climático hasta la integración de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. El Dr. Norton argumenta que necesitaremos nuevos rituales para procesar los cambios sin precedentes que nos esperan, y presenta evidencia de cómo las comunidades que están desarrollando rituales de adaptación muestran una mayor resiliencia frente a los cambios disruptivos. Finalmente, el Dr. Norton nos deja con una reflexión poderosa sobre el papel de los rituales en mantener nuestra humanidad esencial. En un mundo donde la eficiencia y la automatización son cada vez más predominantes, los rituales nos recuerdan la importancia de la intencionalidad, la conexión y el significado. Sus estudios demuestran que las sociedades que mantienen un equilibrio saludable entre innovación tecnológica y prácticas rituales significativas muestran niveles más altos de bienestar colectivo y satisfacción vital. Después de este profundo viaje a través de The Ritual of Act, podemos apreciar cómo los rituales son mucho más que simples hábitos o supersticiones. Son herramientas poderosas que pueden transformar nuestra experiencia diaria, mejorar nuestro rendimiento y fortalecer nuestras conexiones sociales. El Dr. Norton nos ha mostrado, a través de rigurosa investigación científica y ejemplos prácticos, que los rituales son una parte fundamental de la experiencia humana. Ya sea en nuestra vida personal, profesional o social, la incorporación consciente de rituales puede llevarnos a vivir una vida más significativa y satisfactoria. Como siempre enfatizamos en Obcast, este episodio ha sido solo una introducción a las valiosas ideas presentadas en The Ritual of Act. Los invitamos a profundizar en esta fascinante investigación leyendo el libro completo, donde encontrarán muchos más ejemplos, estudios de caso y aplicaciones prácticas. Encontrarán el enlace para conseguir el libro en la descripción del episodio. El conocimiento más valioso viene de sumergirse en la obra completa, no solo en los resúmenes. Este libro es una lectura esencial para cualquiera que busque entender y aprovechar el poder transformador de los rituales en su vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. No olviden suscribirse y compartir si les ha gustado el contenido. Hasta la próxima.